Con la transformada inversa de Laplace, tenemos la suerte de que los procesos que se realicen son meramente algebraicos. En realidad, transformada inversa consiste en que, bueno, ya hemos hecho nosotros el proceso de tener, no sé, llamémosle una como caja, en la cual a ese proceso metemos nosotros una función en el dominio de t y por consecuencia de aplicar el operador de transformada sobre ella, vamos a obtener una función f de s. Transformada inversa lo que hace es el proceso contrario. Ahora nosotros, dentro de este proceso, vamos a meter como entrada una función f de s y después de la transformación inversa, que así es como la vamos a representar, el operador de la transformada con un superíndice a la menos uno, obtendremos entonces una función f de t. La suerte es que en este proceso, o sea, en todo esto que implique, lo que vamos a tener que hacer es en su mayoría álgebra. ¿Por qué no vamos a ver fórmulas nuevas? De ninguna manera hay que pensar que si la transformada es una integral, la transformada inversa debería de ser una derivada. No. Lo que vamos a tener que hacer es tratar de acomodar las expresiones en S de manera que coincidan con las expresiones en T que ya vimos a lo largo de esta primer parte de la unidad, que son tanto funciones elementales como propiedades de la transformada de Laplace. Aquí es importante que ustedes memoricen, se familiaricen y logren una completa abstracción de lo que son las fórmulas, de lo que son las propiedades y las respectivas características tan distintivas que hacen obviamente diferente a una propiedad de otra. De lo contrario, ustedes no van a saber qué agregarle a una expresión o qué quitarle a la expresión para que se parezca a algo que ya tienes en tu formulario. Otra característica favorable de la transformada inversa es que tiene la propiedad de linealidad. Entonces diremos, la transformada inversa también es lineal. ¿Ya que nos referimos con eso? A que nosotros vamos a tener situaciones como por ejemplo que quisiéramos encontrar la transformada inversa del múltiplo escalar de una función f de s. Para este caso entiéndase que k pues no es otra cosa más que un escalar, un número real. ¿Y qué se nos va a permitir hacer? Se nos va a permitir sacar a las constantes que están multiplicando y en lugar de calcular la transformada inversa del múltiplo escalar de una función, obtendremos el múltiplo escalar de la transformada inversa de una función. De igual manera, si se presenta la situación de tener que transformar inversamente la suma o la resta de funciones en el dominio de S, pues dado que la transformada tiene esa propiedad de linealidad, tendríamos transformada inversa de f de s más o menos, según sea el caso, la transformada inversa de g de s. Es una propiedad bastante simple, pero créanlo, eh, simplifica en gran medida las operaciones o los procesos de transformación. Ahora, ¿a qué me refiero con hay que maquillar a las expresiones para que coincidan con lo que ya tenemos? Vamos a empezar con unos ejemplos sencillos que se basan principalmente en la propiedad de linealidad. Nuestro primer ejemplo
consistirá en encontrar la transformada inversa de, por ejemplo, 1 entre s a la 5. Nosotros sabemos que hay una función en el dominio de t que es la única que puede darme como transformada 1 entre s a la n más 1. ¿Cuál es esa fórmula? O sea, sabemos que esto tuvo que haberse transformado con la fórmula de t a la n. De manera que cuando transformas t a la n, sabes que tendrías n factorial entre s a la n más 1. ¿Sí? O sea, no hay otra fórmula que me dé un resultado parecido a lo que tengo que antitransformar ahora. Entonces lo que necesito es empezar a identificar términos. Este 5 que tenemos aquí debería de corresponderle ser ¿quién? Pues de acuerdo a esta fórmula tendría que ser n más 1. Por consecuencia, de aquí mismo, n tendría que valer ¿cuánto? Tendría que valer 4. Lo cual significa que si esto se transformó usando esta fórmula, aquí arriba en el numerador no debería de haber un 1, sino que lo que deberíamos de tener sería un n factorial, un 4 factorial. Pues bueno, como la transformada tiene esas propiedades de linealidad, lo que voy a poder hacer es agregarle los términos que me faltan. Me falta aquí un 4 factorial. Entonces sería 4 factorial entre s a la 5. Pero para no alterar a la expresión, vean, si aquí yo estoy diciendo que puedo sacar constantes de una transformada inversa, entonces también puedo meter esas constantes. Y si ya metí un 4 factorial, para seguir teniendo la misma expresión, aquí afuera debería de tener su recíproco, que sería ¿quién? 1 entre 4 factorial. Y este proceso es similar a lo que hacíamos nosotros en las integrales cuando teníamos que completar el diferencial. Si nos faltaba un 2, bueno, poníamos un 2 adentro multiplicando, pero afuera teníamos que ponerlo dividiendo. Si adentro tenía que poner un medio, entonces afuera tendría que poner un 2 para que la igualdad prevalezca, para que no esté transformando términos diferentes. Y resulta que después de haber modificado algebraicamente esta expresión, esto que tenemos aquí ya corresponde ¿a quién? A la transformada de qué función. ¿Quién es eso? ¿Qué función me da como transformada 4 factorial entre s a la 5? T cuarta. T cuarta. T cuarta. Entonces el resultado sería 1 entre 4 factorial por t a la 4. Y es básicamente lo que vamos a estar haciendo. Claro que más adelante se complica, no se preocupen. Ahorita lo sencillo pues es nomás como introducción, pero más adelante sí podremos ir complicando más esto. Entonces vean, es lo mismo que completar el diferencial si lo quieren abstraer de esa manera. Como segundo ejemplo, vamos a encontrar la transformada inversa ahora de 3 entre s cuadrada menos 8. A este punto ustedes ya seguramente memorizaron las fórmulas de transformación. Esa expresión 3 entre s cuadrada menos 8 podría provenir de transformar a qué función. Un seno. No, porque seno necesita que en el denominador sea una suma y no una resta. Y aquí en el denominador tengo una resta. Así es. En este caso es un seno hiperbólico. Pero cuando nosotros necesitamos transformar a un seno hiperbólico,
La fórmula dice la transformada del seno hiperbólico de k veces t, dice que va a ser k entre s cuadrada menos k cuadrada. Bueno, comparando con la expresión de arriba, sé que este término 8 tiene que ser ¿quién? ¿Quién le corresponde ser en la fórmula de la transformada del seno hiperbólico? El cuadrado de K. Le corresponde ser el cuadrado de k, así es, Andrés. Por consecuencia, k va a tener que valer raíz de 8. Pues eso significa que aquí arriba en el numerador no debo de tener un 3, debo de tener un raíz de 8. Pero precisamente por las propiedades de linealidad, lo que puedo hacer es sacar el 3 de la transformada, inversa. Aquí tendría s cuadrada menos 8. Y si mirara el ejercicio anterior, si aquí agregué un 4 factorial, ahora debo de agregar ¿cuánto? Debo de agregar un raíz de 8, pero para que no se altere la expresión, afuera tendría que agregar 1 sobre raíz de 8. Entonces me va a quedar el 3 que ya saqué, con esto va a ser 3 sobre raíz de 8. Y esta parte de aquí, todo esto que tengo aquí, ya corresponde a la transformada ¿de quién? ¿De quién es esto? Del seno hiperbólico. Así es. Entonces tendríamos ahora como resultado el 3 sobre la raíz de 8, pero multiplicado por el seno hiperbólico ¿de cuánto? Raíz de 8t. Raíz de 8t. Así es, Ortega. Y listo. Vean qué fácil es hasta este punto, hasta ahorita, encontrar la transformada inversa, porque en realidad lo único que tengo que hacer es completar términos de manera que se pueda parecer la función en S con lo que ya habíamos visto en el dominio de T. Entonces sí, tienen que memorizarlas. Si no, no van a saber qué agregar. Si no, no van a saber por qué tienen que agregar esa expresión. Como un tercer ejemplo, antes de pasar a lo siguiente, vamos a encontrar ahora la transformada inversa de, por ejemplo, 1 entre s a la 7 más 2 entre s cuadrada más 5 menos 3 entre s cuadrada menos 2. Resulta que ahora en este ejemplo tengo la transformada inversa de la suma algebraica de tres expresiones. Por lo tanto, como repito, la transformada inversa tiene las propiedades de linealidad, voy a tener que separar en tres transformadas inversas. Una de ellas sería la transformada inversa de 1 entre s a la 7. Luego sería más la transformada inversa de 2 entre s cuadrada más 5. Y finalmente sería menos la transformada inversa de 3 entre s cuadrada menos 2. Y para cada una de ellas tendré que completar con los términos que vayan a ser necesarios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos a ver qué tipo de función tendrían que ser cada una de estas expresiones. Esto que tengo aquí en el primer término pareciera ser la transformada ¿de quién? De un t a la n. ¿Ok? Particularmente
bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a decir que esto sería con la fórmula de la transformada de t a la n. Esto tendría la forma de ¿quién? Es la 8. No, el No, la segundo 6. término. Perdón. El segundo término pareciera ser la transformada de ¿qué tipo de función? Un seno. Un seno. De Un un seno, sí. seno. Y el tercer término, bueno, se lo acabamos de ver, sería un seno hiperbólico. Ok, dicho eso, ya identificando qué tipo de función me da esa expresión, ya nomás me faltaría ver qué necesita cada uno de ellos. Cuando transformamos un t a la n, lo vimos ahorita, sería n factorial entre s a la n más 1. Pues bueno, para este primer término, n más 1, ¿cuánto va a valer? Va a valer 7. Por consecuencia, el término n tendría que ser 6. Cuando transformamos ahora en el segundo término un seno de k veces t, su transformada es k entre s cuadrada más k cuadrada. Para este segundo término, k cuadrada, ¿cuánto vale? 5. Vale 5. Por lo tanto, k tiene que ser raíz de 5. Y en el tercero, bueno, ya lo vimos. Transformada del seno hiperbólico de k veces t es k entre s cuadrada menos k cuadrada. Aquí k cuadrada sabemos que ahora vale 2. Por lo tanto, k tiene que ser raíz de 2. Y esos van a ser los términos que debo de agregar tanto adentro como fuera de la expresión. Si reescribo cada una de esas tres expresiones, al primer término, ¿qué debería de agregarle adentro? ¿Qué me falta? 5 factorial. Un 6 factorial. 6 factorial, así es, Andrés, un 6 factorial. Y acá sería s a la 7. Pero para no alterar la expresión, entonces afuera tengo que tener 1 entre 6 factorial. Para el siguiente término. Para el siguiente término tengo que utilizar las dos propiedades de linealidad. Primero voy a tener que sacar el 2 que está en el numerador. Y ya nomás me quedaría la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 5. Pero a esta expresión, lo que voy a tener que agregarle arriba es ¿cuánto? Raíz de 5. Así es, un raíz de 5. Y para que no se altere la expresión, afuera voy a tener que poner 1 sobre raíz de 5. Para el tercer término, otra vez, voy a sacar el 3 por linealidad. Y ahora tendríamos 1 entre s cuadrada menos 2. Claro que para esa expresión no me sirve el 1 que está aquí en el numerador. En realidad, en lugar de 1, tendría que ser Raíz de 2. raíz de 2. Muy bien. Y afuera tendríamos que tener 1 Raíz de 2. sobre raíz de 2. Como ya todas las transformadas están completas, ya voy al formulario y vemos que ahora esto le corresponde ser la transformada ¿de quién? De t a la 6. Luego tendríamos 2 sobre raíz de 5. Esto sería seno. De raíz de 5. Así es, Miguel. Menos 3 sobre raíz de 2. Y esto sería seno hiperbólico. Raíz de 2. Menos t. Y listo. Ya encontramos las transformadas inversas. Entonces, hasta ahí estamos aprovechando simplemente las propiedades de linealidad que tiene la transformada inversa.
Sin embargo, lamentablemente no todos los ejercicios los vamos a transformar así de sencillo. Hay situaciones que requieren un poquito más de procedimiento algebraico. Por lo tanto, en el siguiente tema de transformada inversa, con el objetivo de poderlo ir estratificando, le voy a llamar al tema técnicas adicionales. Bueno, voy a poner técnicas algebraicas para la transformada inversa. Van a ser simplemente dos técnicas, entre comillas. Vamos a sumar 0 y la otra será completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para que entendamos cuándo es necesario hacer eso, voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos ahora a encontrar, a suponer que nos piden encontrar la transformada inversa de S entre S menos 3, mejor, para que podamos ir distinguiendo términos. S menos 3 al cuadrado menos, más que será, más 8. Eso es lo que vamos a transformar inversamente. ¿Qué característica distintiva tiene esta expresión en el dominio de S? O sea, f de S me refiero a todo esto que tengo aquí adentro. ¿Y qué es lo distintivo que tiene esta f de S? Que no todas las f de S lo tienen. La traslación en S. Así es, Ortega, perfecto. A f de S la distingue una traslación en S. Una traslación en S. ¿Y cómo sabemos que efectivamente se trata de una traslación en S? Porque de lo contrario, en lugar de nosotros tener un S menos 3 al cuadrado más 8, deberíamos de haber tenido solamente S cuadrada más 8. Significa que la parte de la traslación está representada por ¿quién? Por el menos 3. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en que esa función f de S fue trasladada en el dominio de S. Sí. Ok. Ahora, de acuerdo a las propiedades que vimos, ¿cuáles son la propiedad que me permite tener una traslación en el dominio de S? La primera propiedad. Exacto. Entonces ahora, aquí voy a poner que la primera propiedad de traslación, produce una traslación en S. Y nosotros sabemos de la fórmula que cuando transformamos una expresión más o menos como f de t por e a la at, le corresponde ser la transformada de f, pero trasladada a s menos a. Esto de aquí, este s menos a, lo que quiero que le presten especial atención, es que lo que está indicando es que toda S en f de S se cambia por ¿quién? Por S menos A. O sea, sé que todo término S tiene que tener la misma traslación. Bueno, eso es todo lo que podemos intuir por el solo hecho de ver el ejercicio que estamos por antitransformar.
Y dicho eso, si regreso de nuevo al ejercicio y veo que efectivamente esta parte de aquí tiene una traslación hacia hacia S igual a 3, una traslación hacia la derecha, entonces, ¿qué debería de suceder con esta S de arriba? También tendría que estar trasladada. Cuidado, Felipe. Entonces significa que cuando utilizo la primera propiedad de traslación, si yo debo de trasladar a toda S en f de S, esta expresión de aquí, esta S de arriba, también tendría que estar trasladada ¿a dónde? Hacia 3. Significa entonces que aquí ese término, en lugar de ser S, debería de ser ¿quién? S menos 3. Exacto, debería de ser S menos 3. Entonces, mi expresión nuevamente la voy a tener que manipular algebraicamente para que coincida con eso. Y por eso la primer técnica que vamos a ver le vamos a llamar la suma de 0, que ya la veníamos trabajando también en la segunda propiedad de traslación. Y con todo este análisis debemos de entender que la suma de 0 se va a utilizar ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser necesario que a mi expresión en S tenga que recurrir a la suma de 0? Pues se usará, muy bien, Patricia, El enumerador, ¿no? cuando en el denominador, y solamente en el denominador, haya una traslación. Ya no le pongo en S porque obviamente estamos con la transformada inversa. ¿Ok? Pero repito, mis niños, especial atención. Solamente cuando en el denominador haya una traslación. ¿Por qué en el numerador no? Porque si en el numerador hubiera una traslación, y lo voy a anotar porque luego se nos olvida. Voy a ponerlo acá a un lado. Si en el numerador considero que hay una traslación, perdonen que me tarde, pero con el mouse está complicado. Si hay una traslación, entonces lo que vamos a hacer es que se usarán las propiedades de linealidad. Con esto quiero decir que si yo tengo, por ejemplo, S menos 3 entre S cuadrada más 5, alguien diría, ok, tengo una traslación en S porque el numerador pareciera estar trasladado, pero no es cierto. Esto lo puedo separar algebraicamente como dos términos. Uno de ellos sería S entre S cuadrada más 5 y el otro término sería 3 entre S cuadrada más 5. Por lo tanto, sabemos que aquí en realidad no hubo traslación. Entonces, en realidad, no hay traslación. Por eso siempre, nos va a morder el perro. Por eso siempre cuando hablamos de una traslación en el dominio de S, tenemos que hacerle caso únicamente al denominador. De hecho, en términos generales, todas las fórmulas que trabaja Laplace se distinguen precisamente por el denominador.
que ya sea que sea una suma de cuadrados, una resta de cuadrados, que sea un S a la n, etcétera. Siempre el denominador aporta esa distinción entre una propiedad y otra. Entonces, aclarado todo eso, regresamos al problema. Hay que trasladar ¿a quién? A la S que está ahí, para lo cual voy a sumarle 0. Y entonces acá me permito poner, de regreso al problema, porque ya hablamos de un montón de cosas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bien. De regreso al problema, lo que voy a tener ahora es que en lugar de transformar a S entre S menos 3 al cuadrado más 8, y ya quedando claro que la S de arriba es la que se debe de trasladar, y que en lugar de que sea S tiene que ser S menos 3, pues bueno, voy a agregarle lo que le falta. Voy a poner aquí, voy a agregarle el menos 3 que le falta, pero obviamente para no alterar la expresión y seguir teniendo a la misma f de s, si le acabo de restar un menos 3 para que tenga la misma traslación de acá, entonces también tendría que sumarle un 3. Y ahí lo que estoy haciendo en realidad es sumar 0. Aquí es donde está lo que nosotros llamamos, o lo que vamos a llamar, la suma de 0. Y muy similar a lo que hacíamos en la segunda propiedad de traslación, para hacer el ajuste de la misma antes de transformar, inmediatamente después de hacer la suma de 0, ¿qué teníamos que realizar? Teníamos que desarrollar. Entonces aquí, parecido a lo que acabo de hacer acá, que decíamos que no había traslación, ahora vamos a separar en dos términos. Después de la suma de 0, ¿qué términos me quedan? Voy a considerar que uno de ellos es S menos 3 entre S menos 3 al cuadrado más 8. Es decir, un término sería todo esto. Perdón. Un término sería todo eso. Y el otro término sería ¿quién? 3 entre S menos 3 al cuadrado más 8. Y ahora sí, después de sumar 0, aquí nomás le voy a poner que lo que estamos haciendo es desarrollando, o mejor dicho, separando, porque siempre vamos a tener que separar. Lo que nos quedan son esos dos términos. Y resulta que el término que tenía S en el numerador, ahora sí coincide la traslación de esa variable con la traslación que señalaba desde un inicio el denominador. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Ok, vamos bien. Y entonces, bueno, ya transformo. Bueno, aquí obviamente voy a tener que separar en dos transformadas inversas. Ya no las voy a escribir. Ya sabemos que una transformada inversa sería de este término y la otra de este término, y ambas se están sumando. El primer término pareciera ser la transformada de ¿quién? Que se pongan atención. Como hay una traslación, como hay una traslación, la única posible razón por la que en S haya una traslación es porque en el dominio de T obligadamente tiene que haber una multiplicación por ¿quién? Por una exponencial.
porque ya habíamos establecido que toda traslación implica un exponencial, ya sea en t o en s. Entonces, como ya tengo esa traslación, s-3, el término s-3, o sea, este de aquí, en el dominio de t, representaría ¿a quién? A e a la 3t. ¿Ok? Esto es el equivalente a la traslación. Eso es la traslación s-3, equivale a esa exponencial. ¿Y qué me queda? Perdón, si ya no hubiera traslación. Si ya no hubiera traslación, me quedaría s entre s cuadrada más 8, que claramente vemos es la transformada de un coseno de ¿cuánto? De la raíz de 8t. ¿Sí? ¿Está claro? Esto de aquí Sí. fue f de s sin traslación. Y ahora pues le tengo que sumar la transformada inversa del otro término. Por linealidad voy a sacar el 3, bueno, va a quedar multiplicando. Como tengo la misma traslación en S, tiene que tener en el dominio de t la misma exponencial, e a la 3t. Pero ahora, como ya sé que la traslación s-3 está representada por esas exponenciales, ¿qué me queda la función sin trasladar? Me queda 1 entre s cuadrada más 8. Ok, esta es la siguiente función sin trasladar. Y esto pareciera ser la transformada de ¿quién? ¿De seno? Parece ser la transformada de seno. Pero para que sea la de seno, aquí tendría que agregarle Raíz de 8. y afuera 1 sobre raíz de 8. Lo cual significa que aquí arriba también tendría que tener dividiendo sobre raíz de 8. Y ahora sí, esto sería seno de la raíz de 8t. ¿Dudas? ¿Todo No, bien? Muy bien. Pues esto es básicamente la suma de 0. Vamos a realizar otro ejercicio, otro ejemplo. Ya con todo esto entendido, pues ya debería de resultar un poco más fluido el asunto de encontrar la transformada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar la transformada inversa de s entre s más 5 al cuadrado menos 3. Lo primero que hay que hacer, notamos que en el denominador hay una traslación. Ahora, esta variable de aquí no está trasladada. Y esta de aquí sí está trasladada. Entonces hay que hacerle caso al denominador. Por consiguiente, tengo que trasladar toda S que me falte, que tenga esa traslación. Lo único que voy a hacer es que ahora en el numerador, en lugar de tener S, ¿qué debería de tener? Hicimos 5. Debería de ser S más 5. Menos Para 5. no alterar la expresión, si le acabo de sumar 5, así es, América, ¿qué hay que hacer?
Restarle 5. Restarle 5. Ahí está la suma de 0. Al denominador lo sigo dejando como s más 5 al cuadrado menos 3. Y después de que hago la suma, ¿qué tengo que hacer? Separar. Exacto. Separamos. Es Ortega, andas con todo. Ahora separamos en dos términos. Uno de ellos sería S más 5. Obviamente la asociación de términos resulta obvia. No voy a separar en S menos 5 entre S más 5 al cuadrado menos 3, porque entonces volvería al mismo problema. La variable S tendría una traslación distinta a la que indica el denominador. Entonces aquí tendríamos S más 5 al cuadrado menos 3. Y el otro término sería 5 entre S más 5 al cuadrado menos 3. Como ya separamos, vamos a ver si es necesario realizar ciertos ajustes, si hay que completar la transformada inversa, llamémosle así. El primer término va a requerir de agregarle algún escalar. No va a requerir porque la transformada de coseno es s cuadrada, entre s cuadrada más k cuadrada. No hay que agregarle nada. Pero lo que sí sabemos es que el segundo término, que le corresponde por ahí eventualmente ser un seno, son senos hiperbólicos, perdón. Sabemos que este término de aquí, ¿a quién representaría? Representaría a k cuadrada. Entonces en algún momento vamos a saber que k tendrá que ser raíz de 3. Bueno, no me voy a brincar tantos pasos. Entonces, para el primer término, S más 5, la traslación de S más 5, se origina porque en el dominio de t deberíamos de tener ¿qué expresión? Una exponencial. ¿Pero a qué potencia? Menos 5. Así Menos es. 5t. Así es, Alex, a la menos 5t. Y esto va a multiplicar a la transformada de la función sin trasladar. ¿Quién sería esa función sin trasladar? ¿Quién sería, perdón, la función sin trasladar? Me quedaría como s entre s cuadrada menos 3. ¿Ok? Porque ya la traslación ya la representé por esta exponencial. Ahora esto multiplica esta transformada inversa. Y esto es la transformada inversa de quién. Perdón, esto es la transformada de quién. ¿De quién, Raúl? Coseno hiperbólico. De un coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico. De raíz de 3. ¿Ok? Perfecto. El otro término. Por linealidad voy a sacar el 5. Al tener la misma traslación en S que acá, le corresponde tener la misma exponencial en el dominio de t. Pero ahora, esta exponencial multiplicaría a la transformada de f de s sin traslación, que sería 1 entre s cuadrada menos 3. Esto aquí es donde ya se parece a la transformada inversa de un seno hiperbólico. Pero para que sea la de seno hiperbólico, en lugar de 1 tendríamos que tener raíz de 3 y para no alterar la expresión, afuera tendríamos que tener 1 sobre raíz de 3. Entonces agrego el 1 sobre raíz de 3 y la exponencial ya multiplicaría al seno hiperbólico de la raíz de 3t.